Amar y querer. Escrito por Lady Supernova. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Con autorización de la autora. Capítulo 14. Neil no podía pensar. Su cabeza estaba bloqueada por entero. Definitivamente no contaba con que los planes cambiaran así, de esa forma tan repentina. Él ya tenía una estrategia, una en la cual su tío Albert le sería de ayuda. Sin embargo, con Candy todo se complicaba. ¿De qué manera iba a enfrentarse a Guido y a Luca con ella a su lado? Serán 2 contra 1. Se dijo con preocupación y desespero, deduciendo que todo estaba arruinado. El joven Ligan vio interrumpidos sus dilemas cuando sintió un fuerte empujón y ese violento manotazo lo devolvió abruptamente a la realidad. Con una mirada de terror, observó a quien le hablaba. ¿Tienes tu arma? ¿Cierto?, preguntó Luca, y Neil dio una señal de afirmación. Perfecto, entonces compórtate como un hombre y entra en acción, exigió Guido apresurándolo. Vamos, Ligan, hazlo. Neil no respondió a esa orden. Se mantuvo quieto, pensando qué rayos hacer. Malditos hijos de perra, exclamó en sus adentros. ¿Qué carajos le estaban pidiendo? Él no podía darles lo que deseaban. Él no iba a hacerle daño a Candice. ¡Apúrate, Ligan!, exigió Guido nuevamente. Pero es que ella me odia. Saldrá corriendo apenas me vea, contestó Neil sin moverse, provocando el enojo de Guido. Para eso es el arma, Neil, respondió Luca en tono tranquilo, tratando de infundirle confianza al muchacho y al mismo tiempo tranquilizar a su otro compañero. El joven Ligan no contestó, simplemente se quedó observando a Candy. ¡Cuánta maldita inocencia!, gritó el muchacho en pensamientos. Si tan solo él pudiera odiarla realmente. Si lo hiciera, realizaría con gusto lo que esos estúpidos le pedían. Lo haría todo, sin siquiera permitirse dudarlo. No obstante, la realidad era que no podía hacer nada en contra de ella. Por más que lo intentó, por más que Lisa y su madre se lo exigieron, Neil ya no pudo odiar a Candy. Incluso se atrevió a desearla y en un tiempo estaba seguro de que realmente la había amado. «Al demonio contigo, lo haré yo», exclamó Guido, alejándose de ellos y apresurando sus pasos para acercarse a la joven rubia. Al sentir la presencia de Guido, Candy volteó para observar a quien caminaba en su dirección. Por un segundo pensó en que se trataba de Terry. Sin embargo, no fue así. El hombre que se desplazaba por el sendero era de cabello muy negro y corto, menos alto que Terry. Vestía de manera formal y por eso no desconfió de él. Apartó la vista y la dirigió hasta el otro extremo, pensando en que aquel joven únicamente iba de paso. Neil quiso perseguir a Guido, mas Luca lo detuvo. El joven Moretti sabía que no era buena idea interrumpir a su compañero. Si querían que funcionara, debía esperar. A Neil solo le quedó observar cómo el perverso joven se le acercaba a Candy. Cuando ella se percató de la cercanía del muchacho, comenzó a retroceder. Estaba tremendamente asustada, y eso alarmó a Neil, porque la conocía muy bien. Ella era capaz de cometer una locura con tal de escapar. Conforme Guido avanzaba, ella se alejaba y finalmente, cuando la rubia se dispuso a gritar, Guido la jaló hacia él, le habló al oído y después la amenazó con el arma. Una vez que él tomó control de la situación, les hizo una señal para invitarlos a seguirlos. «Camina. Atravesaremos el parque y tú te quedarás callada», ordenó el italiano a Candy mientras le pasaba la mano por el hombro, acariciándolo suavemente, simulando que estaban juntos. «Si intentas zafarte de nuevo, entonces tendré que darte una lección, así que mejor no lo intentes, linda. Sé buena y sigue caminando». Neil miró a su alrededor. No había mucha gente en esa zona. De hecho, no había nadie cerca de ellos. Él sabía que era la hora de actuar.
No dejaría que Guido se saliera con la suya, así que con energía se aproximó hasta donde se encontraban. —¡Suéltala! —pidió Neil apuntando con su arma justo en la espalda de Guido. Al escuchar su voz, Candy inmediatamente volteó para verlo. —¡Neil! Ella esbozó una sonrisa de alivio. —Neil, ayúdame, ayúdame, por favor —rogó la rubia con desespero. —Suéltala, Guido —volvió a decir Neil. Esta vez su voz fue mucho más autoritaria. Era un tono de voz que tanto Guido como Luca desconocían. —Tranquilízate, Ligan. Baja el arma, amigo —le dijo Luca. No obstante, Neil lo ignoró. —¿Qué malditos te pasa, Neil? Se supone que estás de nuestro lado —mencionó Guido, intentando envolver a Neil en su trampa nuevamente. —¿Es por esta mujercita? Recuerda muy bien que ella siempre los humilló a ti y a tu linda hermana. La prefirieron a ella y no a ustedes. Neil soltó una carcajada y luego dijo: Fue Elisa quien siempre humilló a Candy. Fuimos los dos. Aceptó dejando de reír. Deja de hacerle daño y suéltala. No le hago daño. ¿O sí, Candy? Preguntó el cínico Guido tomando a la rubia por la cintura y mirándola con deseo. Ya verás que no te haré daño. Y además, te prometo que te haré disfrutar cuando te tenga en la cama. Le susurró al oído. Aquello Neil no lo escuchó, pero la actitud de Candy volvió a encender la sangre del moreno. ¡No la toques!, expresó Neil al ver que la rubia luchaba inútilmente por zafarse. Escucha, Neil. Guido lo miró a los ojos y con expresión demoníaca le propuso. Será tuya. Te prometo que no la voy a tocar. Ni yo ni Luca. Solo tú. Ahora baja el arma y vámonos. Te cederé el control sobre ella cuando estemos en donde ya acordamos. Neil no respondió. Ojalá fuera cierto. Ojalá Candy fuera suya. Sin embargo, aquello no era más que una trampa y él lo sabía. Un ruido lo hizo desviar la mirada. Sus ojos se posaron en la figura de un hombre, mismo que parecía ocultarse de ellos. Deseó enfocar la vista, pero ya no se le permitió. «Me tienes harto. Verdaderamente ya me hartaste». Guido lo desarmó con agilidad y luego le propinó un puñetazo, y entonces Neil cayó golpeándose fuertemente sobre el suelo, quedando sumido en la inconsciencia. Sin remordimientos e ignorando las súplicas de Candy, Guido le ordenó a Luca que recogiera el arma y le pidió seguirlos con discreción. La mirada del joven Moretti se tornó preocupada. Guido estaba perdiendo el control por completo, pero aún así decidió seguirlo porque no pensaba renunciar al dinero que ganarían con ese trabajo. Cuando Terry salió del hotel, se dirigió de inmediato hacia donde se encontraba Wayne. El jovencito lo miraba algo temeroso y se preguntó ¿por qué demonios ese chico siempre lo miraba con miedo? ¿Acaso él era un monstruo como choferes? Ciertamente su carácter era algo complicado, pero jamás se portaba mal con los empleados. Sin embargo, Wayne le temía casi todo el tiempo y Terry odiaba que lo mirara con ojos de cachorro asustado. «Hola, Wayne», saludó Terry tratando de ser lo más amable posible. Incluso mostró una sonrisa mientras le hablaba. El joven chofer sonrió también y con timidez le devolvió el saludo. «Buenas tardes, señor». Wayne pensó muchas veces cómo decirle que Candy había viajado con él y que después insistió en ir sola al parque, pero en esos momentos no podía emitir palabra. El chico sabía lo histérico que era Terry y temía que se molestara con él por haberla llevado. «Hay que darnos prisa, Wayne. Mi esposa está sola en casa», expresó Terry mientras se acercaba a la puerta del auto. «Señor». Wayne se sonrojó y después tímidamente impidió que Terry abriera la puerta. El actor dirigió su vista hacia el chico, al tiempo que alzaba una ceja en claro signo de desaprobación. «¿Qué es lo que sucede, Wayne?» Terry respiró hondo y se armó de paciencia para no explotar y terminar siendo grosero con ese muchachito que de verdad lo estaba desesperando. «¿Qué demonios le pasa a este niño?», se preguntó con molestia. «Su esposa... ella vino conmigo. Sin embargo, no deseó esperar aquí», mencionó temeroso sintiendo la gélida mirada de Terry sobre él. «Cruzó al parque y me dijo que le dijera que estaría en el lugar que usted ya sabe».
Ligeramente enojado, Terry arrojó sus cosas al auto. Se acaba de ir, señor. Yo le ofrecí acompañarla, pero ella no quiso. No te preocupes, Wayne. No estoy molesto contigo, aclaró Terry tratando de calmar al muchacho. Sé lo terca y desobediente que puede llegar a ser mi mujer. El joven por fin respiró con tranquilidad y Terry, sonriendo, le agregó: voy con ella, mas será mejor que busques un lugar para estacionarte y permanecer allí, porque con Candy no se sabe. Seguramente tardaremos en regresar. Wayne asintió y de inmediato se dispuso a mover el automóvil. Terry cruzó la calle y a continuación ingresó en el parque. Él sabía que Candy siempre se acercaba hasta un enorme árbol que le recordaba a su padre árbol del hogar de Pony. Afortunadamente era un lugar fácil de ubicar, por eso fue que no se preocupó. Caminó sin apuros, disfrutando de la vista del parque, intentando encontrar algún vendedor de helado para llevarle una sorpresa a su esposa, pero para su mala fortuna no halló ninguno. Por un par de minutos sus ojos buscaron a Candy. No obstante, no pudieron ubicarla. Su mirada azul zafiro recorrió con especial atención el área hasta que finalmente logró dar con ella. ¡Candy!, gritó desesperado. ¡Candy! Él se movió tan rápido como pudo. Lo hizo poseído por la rabia y por la incontrolable ira que invadía su cuerpo en ese momento. Nada ni nadie podía detenerlo. ¡Se la llevan! Era lo único que podía pensar. ¡Se llevan a Candy! Esas palabras resonaban en su cabeza una y otra vez. «Por favor». Terry la oyó suplicar. «Por favor, déjenme». Su corazón se desgarró por entero al escucharla. Nunca en toda su vida estuvo tan furioso y tan asustado al mismo tiempo. Cuando al fin les dio alcance, no dudó en hacerle frente al sujeto y exigirle que la dejara en paz. «¡Suéltala!», gritó Terry a Guido. El italiano se detuvo y lo miró desafiante, pero no renunció a seguir sosteniendo el brazo de Candy. Incluso la jaló con más violencia. «Terry», susurró Candy al verlo. Se sintió verdaderamente aliviada, pero al observarlo tan furioso, intentó tranquilizarse y no mostrar su vulnerabilidad, porque lo último que deseaba era ponerlo en peligro u obligarle a cometer una locura. «Te dije que la soltaras, maldito idiota», gritó Terry perdiendo el control. «Guido, suéltala y vámonos. Olvídate de esto, por favor. Nada está saliendo como debería». Lucas sabía que Guido no era una persona normal. Él tampoco lo era. Sin embargo, su amigo siempre disfrutaba de ver sufrir a la gente. Muchas veces lo vio maltratando mujeres o golpeando hombres hasta casi matarlos. Si se llevaban a Candy, nada saldría bien. «Vamos, Guido. Nos atraparán si seguimos aquí. Vámonos, te lo suplico». «¡Suéltala!», volvió a gritar Terry sin dar señal de rendirse ante él. Guido miró a Candy con desprecio y después de susurrarle obscenidades al oído, finalmente la soltó. Cuando ella corrió hacia Terry, el italiano tomó el arma y al asegurarse de que no había ninguna persona cerca, simplemente les disparó. Al ver que el disparo no alcanzaba su objetivo, Gilardino se dispuso a disparar nuevamente, pero de pronto una nueva detonación surgió a su espalda. El muchacho gritó de dolor y con angustia descubrió que había sido alcanzado por una bala. La mirada fría y penetrante de Santino Di Constanzo apareció frente a él y entonces le escuchó decir: «Pobre imbécil, siempre llamando la atención. Eres tan idiota que creíste que podrías conmigo, ¿no es así?». Le habló Santino, mas Guido no respondió. «Pues te tengo noticias. Johnny Torrio no creyó en tus palabras para hundirme y me ha pedido que cumpla la promesa que te hice. Esta vez no te voy a perdonar. ¿Has entendido?». Guido Gilardino se quedó paralizado y siguió sin responder. «Llévenselo», ordenó Santino a sus acompañantes. «¿Y tú?», le llamó a Luca. «Me acompañarás. Ya veremos qué dice Johnny. Levántate». Luca obedeció y se dejó llevar por uno de los hombres, sin ningún tipo de objeción. El público que pudo haber visto el enfrentamiento había huido. Quedaba el tiempo preciso para salir de la escena y eso era lo que Santino iba a hacer. No obstante, unos gritos de auxilio detuvieron sus ganas de huir. Sus ojos buscaron a quien con pesar se quejaba y al encontrarle se acercó para mirar lo que sucedía. «Se ve mal, pero te pondrás bien. La bala solo te rozó».
señaló Santino. A pesar de que no es grave, usted tiene que ir por ayuda ahora mismo, añadió observando fijamente a los ojos verde esmeralda que con temor se encontraban con su mirada. Ve por Albert. Está en el Hotel Plaza. Ve con él, pidió Terry retorciéndose ante el ardor que le provocaba la herida. Candy observó sus manos llenas de sangre y entonces recordó el sueño que había tenido esa tarde. Su corazón se aceleró. Tuvo ganas de ponerse a gritar, pero la voz de Di Constanzo la hizo reaccionar. Vaya, señorita, o de lo contrario él perderá mucha sangre, añadió en un tono de voz que hasta a él le resultó desconocido. Terry, por favor, escúchame, pidió mientras Terry asentía. Presiona la herida y no dejes de hacerlo. Regresaré tan rápido como pueda. Besó su mejilla y después de jurarle que regresaría, intentó ponerse de pie. La genuina caballerosidad de Santino se hizo presente y con especial cuidado extendió su mano para que Candy la tomara y así ayudarle a reincorporarse. El joven había quedado prendado de ella desde el preciso momento en que él la vio en la imagen del periódico. Sin embargo, tuvo que aceptar que nada se comparaba con verla en persona. El poder aspirar su deliciosa fragancia, admirar sus intensos ojos verdes y ser plenamente consciente de su inocencia al actuar, le deslumbró por completo. Candy, ante la amabilidad de Santino, le dedicó una breve sonrisa y le dio las gracias. Él, por su parte, la miró a los ojos por última vez y luego la observó marcharse. La mirada azul zafiro de Terry se encendió al ver aquella escena. El dolor de su herida era insoportable, pero los celos lo hicieron olvidarse de todo. Ni siquiera estando herido podía tolerar que ese idiota siguiera viendo a su esposa de esa forma. Santino fue consciente de eso, mas no le importó en lo absoluto. Con diversión le sonrió y luego le dio un último aviso. Neil está herido. Lo encontrarán recargado detrás de aquel árbol. Debes saber que solo intentaba ayudar a tu mujer. No pienses mal de él y ayúdalo, por favor. Santino quiso seguir con su camino. No obstante, la voz de Terry lo detuvo. Gracias por salvarlos, dijo el actor al ver que el joven emprendía la retirada. No deseaba retenerlo, pero tenía que agradecerle, pues él siempre se había considerado un hombre de honor. ¿A quiénes? Respondió Santino fingiendo ignorancia. Candy lleva un bebé en el vientre, y de verdad te agradezco que le hayas ayudado. Después de que él se interpusiera ante el primer disparo, Candy quedó desprotegida y Santino disparó en contra de Guido, justo al momento en el que éste se preparaba para dispararle a la rubia. Fue un placer. Es demasiado dulce y hermosa. La salvaría cuantas veces tuviera que hacerlo, mencionó Santino sin pena. Aunque, ahora que me lo dices, creo que soy un idiota. Debía esperar a que Guido disparara de nuevo, y así hubiera dejado que tú te interpusieras de otra vez. Si en ti en el panorama, tu preciosa Candy sería toda mía. Lástima que no fue de esa forma. Santino sonrió perverso al ver que Terry le dedicaba una furiosa mirada. Cuídala mucho. Cuídalos a los dos, añadió antes de marcharse y perderse de la vista del actor. Terry continuó presionando la herida. Sin embargo, su fuerza iba disminuyendo. Cerró los ojos e intentó olvidarse del dolor. No obstante, notó que cada vez le costaba más trabajo respirar. No sabía si la ayuda llegaría pronto. Lo único que pedía era volver a ver a Candy antes de que algo más pasara. Desde que Albert se encontró con ella, deseó enredarla en un abrazo. Lo que más quería era darle ánimos e intentar aliviar su pena. Pese a eso, no hizo nada para acercarse a ella. Candy lucía tan ajena a él y tan increíblemente desconfiada que no quiso perturbar sus emociones. Ese día ya había sido suficientemente traumático y, por lo tanto, decidió no presionarla. Hizo exactamente lo que ella requería. La auxilió, mas luego la dejó tranquila. Ambos se dedicaron a ignorarse mientras esperaban a que el médico les diera algún reporte sobre la salud de Terry y de Neil. Cuando Albert se enteró del tiroteo, estaba por internarse dentro del parque. Tal vez fue el destino que una vez más lo llevó hacia Candy. No lo sabía, sin embargo agradecía que hubiera sido así. Dio las gracias a Dios por haberlo elegido a él para auxiliar a Candy en ese momento. No importaba que su reencuentro hubiera sido así de caótico. Lo importante era que estuvo ahí para ella.
Aunque permaneció con la rubia todo el tiempo, el trato para con él fue bastante frío. Candy no le permitió que le ayudara a entrar o salir del auto. Después de mala gana aceptó un vaso de agua que le había llevado y sin darle las gracias tomó la ropa que él le mandó traer, para que se cambiara las prendas que se había manchado con sangre. Candy no le hablaba. Candy ni siquiera lo miraba y aquello le dolía en el alma. Después de dejarla sola con sus pensamientos durante casi 2 horas y media, Albert decidió que había sido tiempo suficiente. Ambos tenían que hablar. Ya no permitiría más espacio entre ellos. «Candy». Albert le llamó con suavidad, pero ella no respondió. «Candy, ¿tienes hambre?», preguntó, mas Candy negó moviendo la cabeza. «Pequeña». «No me llames así», respondió finalmente al tiempo que se alejaba del joven Andrew. Albert, sorprendido, asintió. Ella tenía razón al seguir enojada. Después de todo lo que pasó, era natural que no lo quisiera cerca. Y es que, ¿quién dijo que iba a ser sencillo contentarla? En realidad sería muy complicado hacerla cambiar de opinión, mucho más porque estaba convertida en la antigua versión de Terry, obstinada, extremadamente arrogante y contestona. «¿Qué se supone que haces aquí, Albert?», preguntó la rubia dejando ver su molestia. «¿Ya te cansaste de no hablarnos?», arremetió de nuevo. «Sí, exactamente. Ya me cansé de ser un idiota», respondió mientras la chica lo miraba furiosa. «No me mires de esa forma, Candy. De verdad, lo siento y lo siento mucho». «Sentirlo no es suficiente», espetó Candy en un tono más tranquilo, pues recordó que estaban en un hospital. «Me ignoraste débilmente durante todo este tiempo. Me hiciste a un lado sin siquiera explicarme las razones por las que lo hacías». Ella interrumpió su reclamo porque todavía le escandalizaba pensar en lo que Terry le dijo sobre Albert. «¿Hubieses preferido que te dijera que me había enamorado de ti?», preguntó, y ella asintió, sintiéndose tremendamente incómoda. Claro que lo hubiera preferido, porque al menos de esa forma no habría perdido mi tiempo intentando contactarte, mencionó Candy con voz temblorosa. Sabiendo eso, yo misma me hubiera alejado de ti. Candy. No hay justificación, Albert. Tú sabes muy bien que tu manera de proceder ha sido vil y egoísta. Escúchame, Candy. Lo único que quiero saber es, ¿cuándo cambiaron tus sentimientos hacia mí?, preguntó ella sin poder ocultar lo mal que se sentía. ¿Cuándo sucedió, Albert? Después de que la amnesia se apoderó de mi mente, todo cambió. Dentro de mi corazón, mis sentimientos se mezclaron y confundí el cariño que tú me ofrecías. Imagínate, nadie jamás se había ocupado de mí. Siempre estuve solo y contigo todo fue diferente. Tu bondad y mi ausencia de recuerdos me hicieron creer cosas que no eran. Ella comenzó a llorar y Albert, sin dudarlo, tomó una de sus manos para colocarla ante las suyas. Candy siempre sería la misma. Estaba completamente seguro de que sus lágrimas eran por él, porque no pudo corresponder a su amor. Yo no lo sabía. Se supone que debí darme cuenta de eso, pero de verdad no lo sabía, Albert, mencionó ahogando sus sollozos. Está bien, Candy. Escúchame. Pequeña, todo está bien, expresó Albert, limpiándole las lágrimas al tiempo que la obligaba a mirarlo. No tienes la culpa de nada. Nadie la tuvo. Nadie nace siendo un adivino. Por favor, nunca más te culpes por algo en lo que eres inocente. Pero no quise lastimarte. Jamás lo hubiera querido, dijo ella convencida. Soy consciente de eso y si existe un culpable, ese fui yo. Las cosas de este tipo se dicen, Candy, y yo no tuve el valor de hacerlo. Por si fuera poco, dejé que la corriente me arrastrara hacia un lugar de donde ya no podía salir, admitió el rubio apenado. Por favor, olvidemos esto. No vale la pena seguir tratando el tema. Pero es que, aunque me lo hubieras dicho, Candy no encontraba las palabras correctas. Sin embargo, Albert la ayudó. Tú amas a Terry, completó el rubio. Extrañamente, esta vez ya no le dolió decirlo. Sí, lo amo.
confesó con infinita devoción. Al final, aunque hubiera sido menos tonta, de todas formas te hubiera lastimado. No hablemos más de eso, o moriré de la vergüenza. Albert sonrió y ella también. En fin, pero si yo no sabía lo que tú sentías, ¿por qué me ignorabas? ¿Por qué no contestabas mis cartas? Preguntó decepcionada. Te ignoré porque ya no quería pensar en ti. Yo creí que eras feliz y que no debía importarme lo que pasara contigo. Ella lo miró con tristeza. ¿Qué te digo, Candy? Yo no soy perfecto. Al ver que Terry llegaba y me quitaba la oportunidad de conquistarte, actué como un adolescente despechado. ¿Sabes? Incluso yo también puedo perder el control a veces. Albert le sonrió y entonces Candy al fin lo comprendió. Lamento haberte puesto en incómodas situaciones, declaró, recordando lo mucho que debió lastimarlo al hacer que estuviera a su lado antes y durante su boda. No hay nada que lamentar, le dijo Albert sonriendo. Lo siento, volvió a decir ella. No lo hagas. Mejor dime que me perdonas. Di que seré el padrino de ese bebé que esperas. Dime que aceptarás que tú y yo sigamos siendo amigos. Albert suspiró y agregó. Di que puedo llamarte pequeña nuevamente. Ella se sintió emocionada. Sí, le dijo con una enorme sonrisa. ¿A todo? Preguntó él con timidez. A todo, exclamó Candy riendo. Ven y déjame abrazarte. Ven aquí, Candy. Candy lo abrazó y Albert se sintió muy dichoso. Aquel abrazo era como si regresaran a los viejos tiempos. No había otra cosa más que cariño y comprensión, ganas de proteger. Era el mismo sentimiento que él tuvo cuando Candy era una niña y decidió hacerse cargo de ella. Te quiero, Candy, dijo Albert, arrojando por completo el peso que cargó sobre sus hombros por más de 7 meses. Estoy completamente seguro. Te quiero. Ella le sonrió y le respondió. También te quiero. Lo miró a los ojos y añadió. Te quiero mucho. Lo dijo con tanta sinceridad que Albert no pudo evitar llorar. Después de terminar con el abrazo y de que ambos limpiaran sus lágrimas, Candy, preocupada, le preguntó. ¿Por qué tardan tanto en darnos noticias? Pronto alguien vendrá. No te preocupes. Terry está bien, te lo aseguro. Por favor, no te alteres. El bebé puede resentirlo. Albert le pidió que tomara asiento y ella obedeció. Un médico se hizo presente solicitando a un familiar de Neil para hablar sobre su estado. Albert acudió de inmediato y pronto se fue a visitar a su sobrino, mientras que Candy se quedó ahí completamente sola. Intranquila esperó para saber de Terry. No deseaba preocuparse, pero odiaba que tardaran tanto en reportarle sobre cómo se encontraba. Todos insistían en que la bala solo le rozó el pecho. No obstante, eso no era suficiente. Ella estaba sufriendo. No importaba si solo estaba herido de forma superficial. Terry ni siquiera debía estar herido. Candy sintió que las lágrimas comenzaban a salir de nuevo. Su amado esposo le había salvado la vida. La protegió con su cuerpo antes de permitir que una bala llegara hasta ella y su bebé. Te amo, Terry. Te amamos mucho, dijo acariciando su vientre y llorando sin poder evitarlo. Te amamos tanto. ¡Dios mío, Candy! Se dejó escuchar la voz de Eleanor en la sala de espera. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Terry? La joven corrió para abrazar a su suegra. Estaba a punto de explicarle lo que había sucedido, pero la movilización de varias enfermeras y médicos llamó su atención. Algo pasaba en el área de urgencias, el lugar donde Terry aún estaba. Ella dejó a un lado a Eleanor y caminó consternada. Ajena a las restricciones, se dispuso a abrir la puerta e ingresar a ese sitio. ¿Es usted la señora Granchester?, preguntó la enfermera completamente alterada. Sí, soy yo. ¿Qué sucede?, respondió Candy preocupada. Solo acompáñeme. Apresúrese, por favor, rogó tomándola de la mano para llevarla rápidamente hacia el área restringida. Continuará.